De la mañana, hora central europea, y ahora sí que sí, todos los parques de renta variable del viejo continente, las bolsas europeas se van todas hacia zona de ventas. El IBEX, que era el que se salvaba hasta ahora, retrocede 5 centésimas porcentuales, pero aún así consigue mantener la cota de los 9.300 enteros. Pendientes de la última hora, pendientes de la actualidad informativa y que pasa por la economía y por la AIREF, la Autoridad de Responsabilidad Independiente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que lanza el aviso al Gobierno de España mientras se mantienen las negociaciones para conformar un futuro gobierno, y dice que la deuda pública hace vulnerable a nuestro país, que el pasivo supera holgadamente al conjunto del Producto Interior Bruto en el 112%, concretamente según los últimos datos del Banco de España, y dice que en los próximos años se va a estabilizar ligeramente por encima de esos 100 puntos porcentuales, lo que deja al país en una situación de extremada debilidad frente a una próxima crisis. Por ello, vuelve a pedir al Gobierno, la AIREF, y por enésima vez que actúe, que desarrolle un plan de contención que, vistos los precedentes, dice que parece poco probable que lleve a la actuación del Ejecutivo. La petición llega a través de su presidenta, Cristina Herrero, que cumple la mitad de sus 6 años de mandato, y en este contexto dice que hay que retirar las medidas de ayuda contra la inflación. Hay que hacer lo que dice el Banco Central Europeo para evitar una crisis inflacionista, que las diferentes rebajas de impuestos, de bonificaciones, de abonos sobre la luz, el gas, sobre el transporte, que expiran a final de año y que parece que el Ejecutivo podría aplicarlas durante más allá de 2024, dicen que hay que ir pensando su posible eliminación. Señala la necesidad de retirar las medidas porque ha llegado el momento, dice la AIREF, de que se vayan quitando lo que se ha adoptado durante estos últimos años, porque el déficit se está estancando en torno al 3%, y eso implica que la ratio de deuda se estabilice ligeramente por encima de esos 100 puntos porcentuales. A nadie se le escapa, dice Cristina Herrero, la presidenta de la AIREF, que es una situación que pone a España en una posición vulnerable. Por eso, aboga la AIREF por una situación fiscal con una perspectiva a medio plazo, que hay que abordar una reforma del sistema, básicamente por un dato, y es que el envejecimiento de la población sigue siendo inexorable en España. El mero envejecimiento, dice la AIREF, supone una presión al alza para el gasto, no solo por las pensiones, que es la partida principal, sino también por la sanidad o por los cuidados en larga duración, muchos de los servicios que dependen directamente de las arcas públicas. De manera que la ratio deuda no se va a estabilizar, sino que a medida que vaya envejeciendo la población, dice la AIREF, indicaría una senda ascendente. El futuro del organismo, dice, tiene que pasar por consolidar una evaluación de la reforma de la ley orgánica de la AIREF para dotar al organismo de cierta función de estabilidad y de medios que requiere. De momento, el aviso que deja la presidenta Cristina Herrero sobre la mesa es un recado directo para el próximo gobierno, esté quien esté en el Palacio de la Moncloa, y es que hay que abordar el asunto de la deuda y se va a estabilizar por encima del 100% en la ratio sobre PIB, y el envejecimiento elevará aún más el gasto, y por lo tanto hay que empezar a controlar estas tensiones. Pendientes de esa última hora en la economía española, pendientes también de esa ronda de consultas que inicia hoy el jefe del Estado, Felipe VI, con los representantes parlamentarios para dar o no el recado al Pedro Sánchez, al actual líder del Ejecutivo en funciones, para que conforme un nuevo gobierno. Pendientes de estos asuntos, miramos también al sector manufacturero español, que de momento y para la economía no consigue salir hacia adelante, que en septiembre se ha mantenido en territorio de contracción, un momento en el que la producción, en el que los nuevos pedidos han caído y se han vuelto a registrar recortes de empleo y de precios. Se queda el dato flash sobre los 47,7 puntos, algo más por encima del número del mes pasado, pero por debajo de los 50 enteros, que separan el terreno de crecimiento del de contracción económica. Septiembre ha sido el quinto mes consecutivo de declive de la producción, vinculada estrechamente con un deterioro de las ventas, el sexto mes consecutivo en descenso de nuevos pedidos, y en ambos casos, por, según las empresas, una incertidumbre generalizada en los mercados y por la presión de precios, por la inflación. Sin embargo, a futuro las expectativas se mantienen ligeramente sobre el territorio positivo. Y esto en tanto en cuanto el desempleo en la eurozona vuelve a mínimos históricos en agosto, lo que sugiere poca relajación hasta ahora en el mercado laboral ajustado y que mantiene niveles de crecimiento en los salarios y en la inflación. Más problemas, más deberes para controlar por parte del Banco Central Europeo. Se queda en agosto la tasa de desempleo en la eurozona sobre el 6,4%, es una lectura más o menos en línea con lo que esperaba el mercado, y recorta, eso sí, respecto a julio, una décima, del 6,5%. El nivel de desempleo igual a los mínimos históricos alcanzados apenas un mes antes, en junio, habiendo caído de manera constante desde esos máximos de agosto de hace ahora 3 años, del 8,6% en 2020,
cuando la economía, cuando el mercado laboral estaban prácticamente condicionados por la COVID-19. Las cifras muestran que en agosto había más de 100.000 personas menos desempleadas en la eurozona que en julio. El desempleo juvenil en el bloque también disminuye, en este caso ligeramente lo hace, hasta quedarse por debajo de los 14 puntos porcentuales. Y entre tanto, Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, descarta bajadas de tipos, dice que el pivote va a ser complicado y que volver al objetivo del 2% tampoco será tarea fácil. Entrevista hoy con Financial Times del exministro de Economía español, en la que tacha de prematura la posibilidad de que se empiece con el pivote en las subidas de tipos y advierte de que será difícil superar los obstáculos de esa última milla para volver a situar la inflación en el objetivo del 2%. Aunque la presión sobre los precios está ahora en mínimos de 2 años, De Guindos ya dice que la reciente subida de los precios del petróleo hasta máximos de 10 meses va a dificultar toda la tarea, y todo esto a pesar de que hay casas de análisis que ya lo ven por debajo de los 3 dígitos de cara a 2024 el crudo. La mayoría de los economistas considera ahora probable que la economía de la zona euro se contraiga, que lo haga durante el tercer trimestre, a dato cerrado del que acabamos de clausurar, y que contribuirá esto a enfriar las presiones sobre los precios, y que hará improbable seguramente que el Banco Central Europeo siga subiendo los tipos de interés. Esto cuando varios gobernadores de diferentes bancos centrales del este, del norte, del sur de Europa abogaban en la última semana por hacer un esfuerzo más, dar un paso más en esa estrategia de endurecimiento monetario y subir por última vez los 25 puntos básicos, una vez más los tipos, antes de clausurar este 2023. Jaque a Europa, recorte de pronóstico por parte del Banco Mundial para Asia. Dice que el crecimiento de China el próximo año va a ser malo y advierte a las economías en desarrollo en el este del continente que se expandirán a una de las tasas más bajas de las últimas 5 décadas, del último medio siglo. ¿Por qué? Por el proteccionismo de Estados Unidos, ese cambio en las cadenas de suministro mundiales y ese cambio en las estrategias de manufactura, y también por los niveles crecientes de deuda que representan, dice hoy la entidad del Banco Mundial, un lastre para la economía mundial. Los pronósticos más sombríos del banco para 2024 lo que subrayan es la creciente preocupación por la desaceleración de China y cómo se extenderá al resto de Asia. Citan una serie de indicadores débiles para la segunda economía más grande del mundo y dicen que ahora se espera que la producción económica de China crezca sobre el 4,4% en 2024, por debajo del 4,8% que esperaba en abril, y las proyecciones muestran que la región, uno de los principales motores de crecimiento del mundo, se encamina ahora a un crecimiento más lento desde finales de la década de los 60, excluyendo eventos extraordinarios como la pandemia de la COVID, que tuvo a China cerrada durante casi 3 años, la crisis financiera asiática o la petrolera de la década de los 70. La menor demanda mundial está pasando factura a las exportaciones de bienes, que han disminuido más del 20% en Indonesia y Malasia, más de los 10 puntos porcentuales también en China y Vietnam, en comparación con el segundo trimestre de 2022. El aumento de la deuda de los hogares, las empresas, de los gobiernos ha afectado aún más las perspectivas de crecimiento para el conjunto de la región. Cierre de lunes, en todo caso, en los mercados de Asia-Pacífico, donde los recortes se imponen a pesar de los datos de la actividad manufacturera de China, que vuelve, como decíamos, a la senda de expansión, que crecen por primera vez en 6 meses. El PMI sube a 50,2 en septiembre desde los 49,7 de agosto, superando expectativas de consenso que esperaban que estuviera justo en el límite, en los 50 enteros, lo que separa contracción de crecimiento. Sin embargo, la confianza respecto al año que viene, es decir, perspectivas a futuro, se mantiene relativamente moderada. En Europa es optimista, pero en Asia a esto contribuye una caída del empleo en las plantas manufactureras chinas. Conocido también este lunes actividad fabril en Japón, que cae en septiembre al ritmo más rápido de los últimos 7 meses, aquí por el empeoramiento de la situación económica mundial que debilita la demanda del país. Esto también se traduce, aparte de la tensión a los mercados que miran por el petróleo, después de que Emiratos Árabes Unidos haya salido hoy en defensa de la OPEP diciendo que su política de suministro al resto del mundo es la adecuada. También se ha pronunciado en las últimas horas el secretario general de la organización, y aquí de lo que da cuenta es del optimismo del grupo sobre la demanda mundial de petróleo, aunque advierte sobre las posibles consecuencias negativas de no invertir en él. De hecho, las palabras literales han sido: vemos llamados a dejar de invertir en petróleo, creemos que esto es contraproducente. Son las palabras exactas que ha pronunciado por un mercado que asegura es la piedra angular de la prosperidad económica mundial. Cabe recordar también que los números del último informe de la OPEP sobre el crudo, proyectando que el crecimiento de la demanda mundial del petróleo en el 23 y el 24 se va a situar sobre los 2,4 millones de barriles por día, interanual un crecimiento de 2,2 millones.
También es positivo en este caso Goldman Sachs, que dice que la demanda de muchas materias primas ha estado creciendo a tasas sólidas. El banco de inversión observa, por ejemplo, que la demanda de cobre en China ha aumentado un 8% en alto interanual. Esto ha provocado un apetito también que crezca en el hierro y en el petróleo, en este caso 7-6% respectivamente, superando las expectativas de la entidad para todo el año. Los economistas de Goldman atribuyen esta fiebre de cobre verde, el que se fabrica mediante energías renovables en China, en gran medida a las instalaciones solares terrestres, que hasta ahora en 2023 han alcanzado el nivel de todas las de años anteriores. Este cobre verde se demanda un 71% más que el año pasado. La recuperación de la manufactura en China también impulsa la demanda de metales básicos, en este caso como el aluminio. Y todo esto cuando se celebra hoy en Kiev una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y en este caso no solo Ucrania se juega parte de la supervivencia, dicen los europeos, sino también la Unión Europea en esta guerra contra Rusia. Es la advertencia que ha lanzado el alto representante Josep Borrell desde la capital ucraniana en una rueda de prensa que ha tenido conjunta con el titular de Exteriores del país, con Dmitry Kuleba, y aquí el mensaje del español es que tras encontrarse con el presidente Volodymyr Zelensky y con varios de los ministros ucranianos, la amenaza no solo está contra el ejército de Kiev, sino que también va dirigido el mensaje de hoy al Kremlin, que acaba de lanzar otra oleada de reclutamientos y que dice Europa se prepara ya para agudizar la guerra durante el invierno. Y por su parte, decíamos, ha hablado Borrell en rueda de prensa conjunta. ¿Con quién? Con Kuleba, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano. Y aquí, en este caso, ha expresado su agradecimiento al español por llevar a Kiev la primera reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del bloque, una reunión informal. Dice que es un evento histórico porque por primera vez el Consejo se reúne fuera de las fronteras actuales de la Unión Europea, dentro, dice, de las fronteras futuras del bloque. Por otro lado, Borrell lo que quita hierro es al tema, explica que este tipo de reuniones se denominan informales porque por un lado se celebran fuera de las instalaciones de la Unión Europea y por el otro porque se consideran un debate político de alto nivel. La ayuda, entre tanto, a Ucrania ha acabado siendo la víctima de un acuerdo negociado a última hora del sábado para mantener el gobierno federal de los Estados Unidos operando con normalidad. Joe Biden quiere enviar a Ucrania 20.000 millones de dólares más, también a otros países en guerra, pero lo primero y el primer paquete y el más directo sería para Ucrania, pero la ley pactada en el Senado primero, posteriormente por la Cámara de Representantes, dejan apenas 6.000 millones de dólares para financiar a todo el gobierno. Lo va a hacer durante al menos unas 6 semanas más, hasta el 17 de noviembre es la próxima fecha clave con la que se va a financiar al gobierno, y ni un solo dólar de este paquete que se ha aprobado por negociación entre demócratas y republicanos, ni un solo dólar van a ayudas para Ucrania. Los demócratas ahora lo que quieren es aprovechar estos 45 días de financiación temporal. Ellos abogaban por llevar el dinero y el gobierno abierto hasta diciembre. Quieren aprovechar los 45 días de financiación temporal para negociar los acuerdos de dinero para Ucrania con los republicanos. De hecho, de los 20.000 millones que pide Biden, 10.500, es decir, más de la mitad, son en ayudas para la seguridad de Ucrania y de otros países sí afectados por la guerra, pero principalmente a Ucrania. Aquí van incluidos 4.500 millones para reponer las reservas del Departamento de Defensa cedidas a los socios ucranianos. Y se reanuda también en los mercados financieros desde primera hora de la mañana una venta masiva de bonos del Tesoro estadounidense tras este pacto para evitar un cierre del gobierno. Los bonos estadounidenses viven una jornada de tensión en los mercados después de que esos miedos a los tipos altos durante más tiempo se mantengan en el horizonte y después de que el pesimismo presee cada vez más sobre los mercados financieros. Si miramos, de hecho, las rentabilidades del Treasury a 10 años en Estados Unidos están rebotando a esta hora de la mañana sobre el 1,20%, cotizan en la rentabilidad, está en la zona del 4,63,1, y si miramos a otros bonos con un horizonte temporal bastante menor, vemos también rentabilidades al alza en el resto de la renta fija estadounidense. Contexto en el que hablan los analistas de JP Morgan y en este caso esperan que los precios sigan subiendo, que las rentabilidades sigan subiendo, que la deuda estadounidense se siga encareciendo porque creen que habrá una tendencia a reducir los rendimientos de los bonos hasta 2024, que es el resultado más probable a medida que los mercados de riesgo comiencen a ajustar los precios a una mayor probabilidad de que se desarrolle una recesión a lo largo del próximo año.
Si miramos a esta hora de la mañana a los futuros de la renta variable norteamericana, habiendo fijado el ojo en la deuda, miramos a los continuos del S&P que rebotan en el entorno de las 5 céntimas porcentuales, caen ya por debajo de los 4.300 puntos, y el Nasdaq de momento es uno de los índices más alcistas hacia los 14.745 en negociación de futuros. En pre-market también tenemos al Dow por encima de los 33.500. 15 minutos sobre la media sesión en estos mercados financieros. Pausamos para publicidad y volvemos. Sobre el mercado seguimos poniendo el ojo por las acciones value, las compañías grandes, los negocios maduros, estables y de sólida posición financiera, que están en los máximos de los últimos 15 meses en Europa y que, habiendo mejorado la rentabilidad de negocio, Bank of America dicen que han llegado a su momento más álgido. Creen que el rally del value tiene los días contados porque se han visto favorecidos por una serie de factores que no van a persistir. Por los bancos, pero porque en lo que viene lo van a hacer peor que la bolsa. Además, otros factores como la mejor evolución del value, que se ha visto favorecida por el mal comportamiento del sector del lujo. Ahora se presupone que habrá mejor por la reapertura más sólida de China, y de hecho los títulos los llevan a sobreponderar desde neutral en cartera. Y un año después del mini budget de Liz Truss, de la polémica bajada de impuestos del país que puso en jaque al gobierno británico, ahora otra vez se vuelve a hablar de recortes tributarios en el Reino Unido, pero esta vez Jeremy Hunt, el canciller, ha descartado cualquier bajada de impuestos en el corto plazo, advirtiendo ya que reducirlos ahora sería inflacionario y que solo podrían permitirse si el gobierno tomara decisiones difíciles. Lo hacen unas semanas antes de la presentación del próximo paquete presupuestario británico que va a promulgar Jeremy Hunt a finales del mes de octubre. De hecho, es un mensaje el que ha pronunciado el conservador Liz Truss, a la ex primera ministra, a otros parlamentarios que exigen recortes impositivos inmediatos. Han comentado hoy en Sky News a primera hora Hunt que si queremos un crecimiento más rápido y salir de impuestos cada vez más altos, eso es posible, pero no hay atajos. Que además dice que si a la gente ahora se le da más dinero, se recortan los impuestos, van a tener más en el bolsillo para gastar y provocaría un segundo envite para la inflación. Dice que el gobierno todavía está en una gran batalla contra la presión de precios y bajar las facturas es la mejor manera de ayudar a los hogares. El caso es que los precios de la vivienda en aquel país, en Reino Unido, caen en todas las regiones por primera vez desde 2009, en los 3 meses hasta septiembre, cuando los tipos altos hipotecarios han llegado a transmitirse al mercado, según los números que ha publicado a primera hora la Nationwide. El precio medio de una vivienda es casi un 5% menos en el tercer trimestre que en el mismo periodo del año pasado. La caída más pronunciada en el suroeste de Inglaterra, donde los precios ceden sobre el 6,3%. Muchas regiones, incluidas Gales, los East Midlands, registran contracciones superiores a los 5 puntos. Los precios de la vivienda en la capital, en Londres, han retrocedido, esto o más, a pesar de que Irlanda del Norte ha sido la región con menor desempeño, pero los precios también caen en el entorno del 1,8%. Mientras tanto, la última hora pasa por esa reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores en Kiev, de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y la que acaba de hablar es la alemana Annalena Baerbock, señalando que sí, que la Unión Europea se va a ampliar, que se le va a dar cabida a Ucrania y que pronto el bloque europeo será desde Lisboa hasta Lugansk, la región de la zona más oriental de Ucrania, una de las que limitan casi terrestremente con la Federación de Rusia. Su llegada a la reunión en Kiev ha destacado la capacidad de Ucrania para llevar a cabo importantes reformas en medio de esta guerra de Rusia relacionadas con la legislación, con la libertad de prensa, los medios de comunicación, con la lucha contra la corrupción, que dice Baerbock le permitirá al gobierno de Zelensky unirse a la Unión Europea. El futuro de Ucrania está en la Unión, en la comunidad de libertad que dice Baerbock que es Europa y que pronto se expandirá, decíamos, desde la capital portuguesa, desde Lisboa hasta Lugansk. Con cada metro, dice Baerbock, que Ucrania libera es donde se amplía su camino hacia la Unión Europea. Hace unos días también era el propio presidente Zelensky el que prometía completar los 7 criterios que la Comisión Europea le ha dado para poder acelerar su proceso de integración dentro del bloque comunitario. Pendientes de esta última hora en Ucrania, pendientes de las posiciones de los diferentes países del bloque europeo con respecto a la membresía o no de Ucrania dentro de la Unión, miramos también a los mercados financieros y volvemos a mirar a los títulos de Evergrande, porque ya sabemos por qué está la investigación abierta contra el presidente, contra Hui Ka-jan. Lo revela hoy The Wall Street Journal y en este caso dice que la sospecha pasa por la transferencia de activos del presidente a paraísos fiscales
mientras el endeudado gigante inmobiliario trata de superar una complicadísima situación económica. Fue hace una semana, de hecho, cuando dijo la compañía que no podía emitir nueva deuda debido a una investigación abierta en su unidad principal, la que opera en China, con un pasivo de más de 300.000 millones de dólares que han convertido a Evergrande en ese ejemplo paradigmático de la crisis de deuda del sector inmobiliario chino, que representa aproximadamente una cuarta parte de la economía del país. El foco también en el regulador financiero de Alemania, que ha nombrado un supervisor especial en Deutsche Bank mientras lidia con problemas de servicio al cliente en su filial Postbank. El supervisor va a garantizar que los contratiempos, según el BaFin, se aborden de manera rápida. La medida, dicen, era necesaria para defender los intereses colectivos de los clientes. Lo aseguran en un comunicado de primera hora, con el foco, decíamos, en la filial en Postbank, que lucha por integrar un nuevo sistema de tecnologías de la información, durante el cual miles de clientes se quedan sin acceso directo a sus cuentas. El mes pasado el regulador ya criticaba al banco por considerables perturbaciones en el manejo de los negocios de los clientes. La última hora, en todo caso, también pasa más allá de Ucrania por el Reino Unido. Decíamos como Jeremy Hunt, el canciller de momento, y a la espera de presentar ese nuevo paquete presupuestario en el país a finales del mes de octubre, descarta subidas de impuestos, bajadas de impuestos, porque dice una menor presión fiscal lo que va a dar dinero a lo que va a hacer es dar dinero a las familias para que se lo sigan gastando, provocando una nueva espiral inflacionista que obliga al Banco de Inglaterra a actuar, a subir más los tipos y a hacer más daño a la economía. El caso es que en Reino Unido está el foco de atención puesto también por las palabras de Grant Shapps, el secretario de Defensa, el que recientemente tomaba el relevo de Ben Wallace y que la semana pasada viajaba a Kiev. Pues bien, se acaba de retractar de varios de los informes que se hacían públicos hace apenas unos días, que hablaban de que la Marina Real del Reino Unido, es decir, que las Fuerzas Armadas británicas, iban a ayudar a proteger a los barcos comerciales que transportan grano ucraniano y otro tipo de alimentos y de materias primas en la zona del Mar Negro. Informes que decían que el Reino Unido iba a vigilar los transportes marítimos en la zona del Mar Negro, esa zona en disputa entre Ucrania y Rusia tras la caída de ese pacto del acuerdo del grano auspiciado por Naciones Unidas y por Turquía en el mes de julio. De hecho, en una entrevista con el Sunday Telegraph, dice Grams que la Marina británica podría desempeñar un papel en la defensa de los buques comerciales, pero que de momento esto no se va a llevar a cabo, que Gran Bretaña sigue, eso sí, comprometida con un apoyo a largo plazo para Kiev, mientras la guerra se acerca ya a su segundo invierno, donde todos los informes, al menos de las fuerzas de inteligencia estadounidenses y europeas, dicen que el Kremlin podría provocar un mayor envite en la guerra. Pues bien, dice que en este contexto Gran Bretaña va a seguir suministrando apoyos a las Fuerzas Armadas de Kiev, pero de momento lo que se descarta es ese claro compromiso para que el ejército británico lo que haga sea vigilar y asegurar parte de la seguridad, valga la redundancia, de las tropas ucranianas y de los granos y de los barcos que transportan grano ucraniano en la zona del Mar Negro. Pendientes de estos asuntos, miramos en un último vistazo a los mercados, miramos esa renta variable que a esta hora de la mañana mantiene el tono negativo, se da la vuelta todo pasada la media sesión y el IBEX ahora parece que sí se escapa de nuevo de las ventas y sube hacia la zona de los 9.432 puntos. El resto de parques del viejo continente mantienen la senda negativa y los continuos del S&P sí que llaman a zona de compras. Pendientes de todos estos asuntos, pausamos y a partir de 1:30 toda la actualidad de los mercados en Ponte en Acción, aquí en Negocios.